El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 15, titulado Llamamiento Especial 6, celebrado el 21 de junio del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. ¿Cuál ha sido la enseñanza sobresaliente de estos estudios de los apóstoles? Hemos estudiado... De las actitudes, ¿no? Hemos estudiado a Pedro, hemos estudiado a Andrés, a Juan, a Santiago, a Felipe y a Bartolomé o Natanael, ¿no? 6 personas que fueron seleccionadas por Cristo para que fueran los pilares, el fundamento de su iglesia por los siguientes 2100 años que ya llevamos. ¿Y cuál es la enseñanza principal que tú pudieras sacar de todas estas cosas que hemos dicho en estos estudios que han sido varios? ¿Alguien quiere decirme la enseñanza principal? ¿Emma? Bueno, no sé si sea la enseñanza principal, pero a mí me inspira mucho el conocer a estos hombres. Ajá. Porque me dan el empuje de que pues yo también, a lo mejor siendo como ellos, Dios me volvió a ver. Entonces no necesito tener una carrera o nada, sino soy yo también una mujer sencilla como ellos. Entonces sé que Dios también voltea a vernos a nosotros. Sí, muy bien. Sí, que son hombres comunes, o sea, no tenían ni credenciales tan como lo que dice Emma, ¿no? Eran hombres comunes como uno mismo, ¿no? Sí. Y que de esos hombres tan comunes, pues hizo lo que hasta hoy tenemos, ¿no? El poder que ellos tuvieron. Así es, entonces, realmente la enseñanza, sí la captaron Emma y Maricarmen, que es que Dios quiere usarnos a nosotros. Dios usó poderosamente, extraordinariamente a estas personas en esos primeros años del cristianismo. Y que esas personas, nosotros nos podemos identificar con ellos porque son personas normales, ordinarias, como nosotros. Y la conclusión entonces es que si Dios pudo usar tan poderosamente a esos hombres, también lo puede usar conmigo. Y ahí la palabra ojalá no opera, sino que es una certeza. Dios utiliza a sus mensajeros para seguir predicando el Evangelio, e inclusive ahora con mayor fuerza, porque pues quizá podemos decir que las cosas están peor que nunca. Aunque alguno diría, no, pues siempre han estado peor, pues no ha habido realmente una época buena. Sí, pero ahora como que se ha agudizado, como que ha sido una bola de nieve que ha crecido y crecido y crecido y ya tiene mucho descaro, un ¿no? tamaño, sí, un tamaño gigantesco, ¿verdad? Una verdadera falta de vergüenza. Un desafío muy abierto del hombre que se cree ahora muchísimo y puede desafiar a Dios mismo con su raciocinio, porque somos ahora gente muy avanzada, extremadamente avanzada, y entonces ahora tenemos tantas cosas que nos atrevemos a poner a Dios en la silla de los acusados, como esta persona esta tarde, ¿no? Que me estaba diciendo una serie de cosas y yo le decía, pues es que es tu yo el que está hablando. Y después cuando salimos del vapor, me decía que si te puedes quemar en el vapor. Le dije, pues la verdad, la limitación que tiene el cuerpo humano es tanta que con un gradito más y ya estás llorando. Entonces, sí somos muy, muy débiles, pero nuestro orgullo nos hace pensar que somos muy grandes, cuando la verdad es ridículo lo que estamos pensando. Pero el hombre, con todos estos nuevos juguetes que tiene, cree que puede hacer muchas cosas. Entonces,
pues es de gran aliento lo que estamos viendo, que Dios me puede utilizar a mí. Y en estos días yo he estado recordando mis inicios de mi cristianismo y me he deleitado en muchos detalles que a lo mejor se me habían olvidado, de cómo Dios me fue llevando de la mano para sacarme de la total ignorancia y necedad donde yo estaba y empezar a caminar con Él tan bonito. Y han sido ya 35 años, Lupita, 35 años con Él, en donde pues se dice fácil, pero pues sí son muchos, y yo he visto la mano de Dios milagrosamente en mi vida, y estoy muy contento. Estaba yo sacando alguna música que tenemos desde entonces. Por ejemplo, tenemos el primer campamento, aquí tenemos el Campamento Cristiano 2012. Bueno, yo me acuerdo que cómo preparamos el Campamento Cristiano 1989, el primero que tuvimos fue en Avándaro, y bueno, sí, fueron como 100 personas, la verdad fue muy bonito, y bueno, yo lo veo con mucho amor, con mucho agradecimiento a Dios, con mucha gratitud y con muy bonitos recuerdos de aquel campamento. Inclusive lo tenemos grabado por ahí, algo precioso. Y entonces, al ver a estos hombres, pues me entusiasma mucho, me motiva a trabajar para Cristo y a sacar folletos, a regalar esto, hablar con alguien, siempre listo para presentar con mansedumbre y reverencia la esperanza que tenemos nosotros de un Dios muy vivo, ¿no? Y en esta ocasión, aquí en el capítulo 6 de Lucas, en esta serie pequeña que estamos teniendo de hombres ordinarios, llamado extraordinario, hemos visto ya a estos 6 primeros, y en esta ocasión, capítulo 6, en el versículo 16, el 15, habla de Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y esos son los que vamos a ver en esta ocasión. Y tú me dirás, oye Carlos, nos tardamos 2 sesiones completas de 1 hora para hablar de Pedro, y ahora tú quieres a fuerza meter a 5 en una sola sesión. Bueno, ¿por qué? Es que no sabemos tanto de ellos. En realidad es muy poco lo que se sabe de ellos, pero es suficiente para que nosotros tengamos esa enseñanza. Hay algo muy bonito que sí quiero recalcar acerca de los hombres de los cuales ya hablamos y de estas personas de las que vamos a hablar esta noche. Dios tiene un atributo que es muy importante en la vida de un hombre, pero que el mundo lo rechaza, que el mundo lo ridiculiza y lo tiene como algo realmente muy tonto, y se llama la humildad. Inclusive Jesús mismo en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, versículo 5, dice: bienaventurados 2 o 4 creo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y Dios quiere que tengamos ese atributo muy importante, que no lo podríamos tener si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al no tener a Cristo en tu corazón, nuestro yo reina y nuestro yo odia la humildad, ¿no? Nuestro yo se exalta a sí mismo, nuestro yo vive para sí, y bueno, por lo tanto quiere lo primero, quiere toda la atención, etcétera. Es totalmente opuesto a la humildad. La humildad es un atributo de Dios, es un atributo de Dios que pone en tu vida cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y lo empiezas a desarrollar, en donde realmente viene a ser un gran activo de tu vida. Proverbios 6:16 nos da
con mucha claridad lo que Dios piensa de lo que para el hombre es muy importante. No sé si los has oído que te dicen, pues lo único que me queda es mi orgullo. Uy, pues estás frito, porque es exactamente lo que no deberías de tener, ¿verdad? Y dice aquí Proverbios, capítulo 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma, y pone en primer lugar algo que no nos sorprende, ¿verdad? Los ojos altivos. Y bueno, aquí la palabra abomina, la palabra aborrece es muy fuerte. No le disgusta, no está de acuerdo con ella, sino dice que la vomita, la abomina. Y eso es exactamente lo que el mundo siempre está buscando. Y va en contra de lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos mansos, que tengamos este importante señal de cristianismo en nuestra vida. Y mira, es tan importante que Jesús lo recalcó frecuentemente, diciéndole a sus discípulos que esto era algo muy importante que tener. Vamos a ver Mateo 23:12, Mateo 23:12 de Mateo 23:12. Jesús lo dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11, en otro evento de Jesús, Lucas 14:11, lo vuelve a decir, Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y luego el 18:14, ahí también de Lucas, 18:14 de Lucas, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, la selección de las 12 personas que Cristo seleccionó para que fueran sus discípulos tenían esta marca. No es que la tenían ya, sino que Cristo mismo la fue poniendo constantemente en ellos a medida que les estaba pasando enseñanza. Ellos, para empezar, vemos que eran gente ordinaria, que ya en sí pues los tenía un poco bajos, para que no se les subiera, ¿verdad? Jesús no seleccionó a Poncio Pilato. Es más, Jesús tampoco seleccionó al César, ¿no? Que pudo haber dicho, pues tú eres el mero aquí, vente conmigo para que las cosas se hagan bien. No, al contrario, en un lugar oscuro, porque ni siquiera fue en Roma, en un tiempo oscuro, agarró a hombres oscuros. Ellos no pertenecían a ninguna jerarquía religiosa, no eran escribas, no eran fariseos, no tenían teología profunda, sí conocían los conceptos básicos del judaísmo, pero eran pescadores, eran gente también sin educación. No creas tú que ha venido a Harvard y tenían doctorado ni ninguna de esas cosas, ¿no? Eran sencillos. Eran gente muy sencilla. Tampoco eran de la gran clase social alta. Para nada. Cuidado, niña. Muchas gracias. Sino que eran gente del pueblo. Gente realmente, como decía Emma, gente muy ordinaria. Además, eran de una área, una región que era menospreciada por los judíos. Eran de Galilea, allá en el norte, ni siquiera cerca de Jerusalén. Que era, bueno, el único que era de Jerusalén, así uno de los dos era de Jerusalén. ¿Quién era esa persona? Judas Iscariote. Él sí era digno, él era de Jerusalén. ¿Sí? Los demás eran de Galilea, eran judíos de segunda clase, según los demás judíos, ¿verdad? Pues esto era, inclusive Dios lo recalca para que vea que eran gente ordinaria.
Qué bonito, ¿no? Entonces ahora sí entiendo cómo Dios se fijó a lo mejor en mí, porque dijo, ese señor que va ahí, ni quién sabe su nombre. O sea, a lo mejor sus papás son los únicos que conocen su nombre y a veces ni eso. Y ya, esa persona ordinaria yo la quiero para mi ejército. Y eso es lo que él toma como una marca importante para las personas que él quiere para tener. Y los 12 tenían estas cosas de alguna manera, cuando menos que eran gente ordinaria antes de venir a Jesús. Eran simples, eran comunes, eran ordinarios. No los vemos hacer nada extraordinario dentro de los evangelios. Cuando están con Jesús, no creas tú que hacen grandes cosas, para nada, así que hacen grandes milagros. Llegan a hacer cosas después, cuando están en el libro de Hechos, ya solos sin Jesús, porque el Espíritu Santo los hace que hagan cosas. Pero en los evangelios, para nada, Y las cosas que parece que hicieron bien, las acabaron haciendo mal. ¿Te acuerdas de un pasaje que está en Mateo 14? Mateo 14, que era un pasaje que inclusive el protagonista es Pedro. Mateo 14, 28. Mateo 14, 28. Dice Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Entonces las cosas que parecerían que las iban a hacer bien, pues ni eso pudieron hacer bien ellos. Ellos tenían falta de fe, ellos tenían falta de entendimiento. No eran personas que tú crees que captaban con facilidad lo que Jesús les estaba diciendo. Mateo 15, 15 y 16 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Yo sí creo que Jesús a veces estaba muy frustrado de cómo, pues para nada entendían lo que Jesús les decía, ¿no? Porque también tenían muy poco entendimiento. Y la tercera cosa que tampoco tenían, no tenían fe, no tenían entendimiento y no tenían humildad, que es lo que quería ponerles Dios a ellos. Más Marcos 9, 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Sí? Pero aquí lo bonito de todas estas historias de estos hombres es que a pesar de todo esto, a pesar de lo que ellos eran, de sus debilidades, de sus cosas que tenían mal, dejaron todo para seguirlos. Y Dios hizo algo grande en sus vidas. Bueno, fue un gran paso. Mateo 19, 27. Mateo 19, 27. Mateo 19, 27. Dice Mateo 19. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En Lucas 5:11 lo vi de otra manera, lo vuelven a decir, Lucas 5:11, que dice Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, yo quiero preguntarte si tú estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús. ¿No? Dejarlo todo en el corazón, porque no tienes que dejar todo físicamente, aunque algunos lo hacen.
pero que realmente Jesús sea el número uno en tu vida y que estés dispuesto a que Él sea lo único importante y todo lo demás tome segundo lugar. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron. Tenían un corazón dispuesto. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere solamente un corazón dispuesto. Él hace lo demás. Él sabe que no estamos calificados para hacer el trabajo de Él. Él sabe que tenemos falta de fe. Él sabe que tenemos falta de entendimiento. Él sabe que tenemos falta de humildad. Y dice, no importa. Si tienes un corazón dispuesto. ¿Sí? Y eso los hizo diferentes a los demás seguidores. Jesús tenía muchos seguidores, ¿eh? Pero no estaban dispuestos a seguir a Jesús. Estaban dispuestos a recibir de Jesús, que es muy, muy diferente. Aquí en Juan, capítulo 6, Juan 6, mira lo que dice Juan 6. Juan 6, versículo 2, vemos que la mayoría de la gente, pues sí seguía a Jesús, pero no con un corazón dispuesto para seguirlo a Él espiritualmente. Dice capítulo 6 de Juan 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ellos buscaban sanidad y seguían a Jesús. Después, acá más adelante, en el siguiente versículo, que es el versículo 26, vemos que le seguían porque querían pan, porque les daba de comer. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bueno, finalmente cuando Jesús les dice que para seguirlo a Él hay que dejarlo todo, la verdad la mayoría se hicieron para atrás. Capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Bueno, los 12 sí lo hicieron. Y esa es la gran diferencia. Aquí en el versículo 67 de Juan 6 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que realmente estés dispuesto a seguirlo, dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús, porque hay un precio a pagar, es entregar tu voluntad a Él y hacer lo que Él quiere y no lo que tú quieres. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Él, niéguese a sí mismo. Empieza a hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere, no conforme a lo que tú quieres. Y esa es la señal que estos hombres tenían. Bueno, dentro de esta señal entramos a la personalidad de uno de ellos que a mí me gusta muchísimo, porque a mí me encantaría identificarme con él, con su personalidad. ¿Quién crees que es esta persona? Es Mateo. Mateo, el que escribió precisamente el Evangelio de Mateo. Él fue el autor de uno de los evangelios y realmente poco sabemos de él. Algunas cositas llegamos a tener de él, pero lo que nos muestra Jesús de Mateo para mí es espectacular. Mateo, llamado por Jesús, porque sí fue, unos fueron a Jesús. Jesús lo llamó. Ahí está en Mateo 9 y 10. Mateo 9 y 10. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Entonces fue el primero a quien Jesús, de una manera muy directa, le dijo, tú vente para acá.
Y dice la palabra de Dios que él se levantó y lo siguió. Y una cosa muy bonita que vemos en Mateo es que inmediatamente se identifica con Jesús. Yo creo que la señal más clara de que tu cristianismo es ahora real, de que tú has recibido a Cristo en tu corazón, de que Cristo es ahora el dueño y Señor de tu vida, es de que empiezas a hablar de Él. De la abundancia del corazón habla la boca. Y de repente traes folletos, y de repente ya hablaste con uno, y ya le dijiste a otro, y con mucho entusiasmo le dices que pasas tú por ellos, vamos, no entiendo mucho, no sé dónde está, pero esto es maravilloso, y tú empiezas a predicar de Cristo con tu propia vida. Eso es lo que hizo Mateo. Y lo vemos en los siguientes versículos, aquí mismo en Mateo 10, dice, aconteció, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la casa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Hizo una fiesta, hizo un banquete, hizo una cena y trajo a Alí Babá y a los 40 ladrones. No sé si eran 40, no sé cuántos eran. Pero eran todos sus compañeros, ¿verdad?, de botín, que se dedicaban a extorsionar al pueblo. Y les predicó de Cristo. Imagínate tú a todas esas personas cuyo carácter era bastante turbio, pues ahí estaban todos sentados, atónitos, sorprendidos de que Mateo ahora se había convertido en predicador. Y eso es lo que me gusta a mí mucho. Me identifico con él porque yo quiero decirte que en mis primeros días de mi cristianismo, yo fui muy agresivo en predicar de Cristo. Y claro, me metí en muchos problemas, muchos líos, porque mucha gente me rechazó y cuánto, pero yo quería decirles de Jesús. Me era muy importante porque el cambio de mi vida era muy real y quería yo compartir eso con otros. Bueno, pero fíjate que a pesar de todo, no era una persona agresiva, no era una persona extrovertida, al contrario, era una persona muy introvertida. No lo vemos hablando de sí nunca. Sencillamente, allá atrás, escribiendo lo que sería no sé cuándo lo escribió, pero captando todas las cosas para escribir el Evangelio de Mateo, y muy calladito. ¿Sabes por qué estaba calladito? Dijo, ojalá y Jesús no se entere que estoy aquí, yo creo, porque me va a echar. Me va a decir, tú fuera ese, sáquenlo de aquí, es el peor de todos. No sé, creo que me equivoqué, ¿cómo es posible que yo a ese, y ahora sí, ahora que me acuerdo, mejor no voy a decir nada para que no se acuerde de quién soy yo. ¿Y tú sabes quién era Mateo? Era una persona que recaudaba los impuestos para Roma. Era un traidor a su propio pueblo. Gente odiada por los judíos, porque además eran una bola de ladrones. Nadie sabía el código de Lolita, ¿verdad? Con todos los qué impuestos se debían de pagar, ni nada de eso, ¿verdad? Y nomás decía, pues tiene que ser 10. ¿Cómo que 10? ¿Dónde está? Es el artículo 14. Y pues, ¿cuál 14? Pues yo dice de artículos aquí. Pues si no pagas, pues vas a ver. Y esa era él. Y claro, ellos cobraban 10, le daban su 1 a Roma, que era lo que Roma exigía, y los 9 eran para los pobres, ¿verdad? Para los pobres y para ellos mismos, ¿verdad? Entonces este hombre era terrible. Tú sabes que los recaudadores de impuestos no estaban permitidos a entrar a la sinagoga, como leprosos, ¿eh? Fuera. Y ustedes realmente hacen las cosas muy mal para con el pueblo. Oportunistas, chantajistas, usureros, intimidadores, porque llevaban así sus guaruras, así que su coche negro, ¿no?
¿verdad? Y llegaban a tu casa y tocaban, buenas tardes, venimos nada más a cobrar los impuestos. Pero claro que si tú te rehusas, entonces que tendremos que decirle a Juanito que nos dé una manita, ¿verdad? Para que tú te haga manita a ti y pagues tus impuestos. Ahora, que si no tienes el dinero, te prestamos. Nosotros somos banco y te prestamos con mucho gusto. Tenemos toda la confianza de que tú nos vas a pagar. Y entonces eran unos extorsionadores de lo peor. Realmente, una verdadera clímax de maldad que eran. Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Dice Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por lo peor. Ya casi tenle como un perro. Porque los publicanos eran eso. Y ese era Mateo. Y el cambio que Dios hace en este hombre es tan espectacular, tan bonito, que sí nos sorprende mucho, ¿no? Que le da inclusive el privilegio de escribir el Evangelio de Mateo. Mateo estaba en el tributo, en el asiento de los tributos. O sea, había jefes, el jefe de Hacienda ya desde el teléfono, no sé cuánto, pero había los que estaban ahí con el pueblo. Él era uno de los que estaba ahí sentadito. Era de los más odiados porque tenía contacto con el pueblo mismo. Era el que ejecutaba que las cosas se hicieran. Lucas 5, 27. Lucas 5, 27. Dice Lucas 5, 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahora dices tú, bueno, Leví, bueno, es que tenía, casi todos tienen dos nombres, ¿sí? Este se llamaba Mateo, llamado también Leví, ¿sí? Ahora, él tiene una cosa muy bonita. Él estaba dispuesto a seguir a Jesús. Ya vimos que este es el atributo que tenían todos, pero aquí hay una cosa muy especial. Pedro dejó la pesca para seguir a Jesús, pero él podía muy fácilmente regresar a la pesca. Y lo hizo en el capítulo 21 de Juan. Dijo, no, pues ya se murió Jesús, mira, mejor vamos a regresar a la chamba. Y se fueron otra vez al negocio que tenían de la pesca. Mateo no. Mateo no podía regresar jamás, porque eran puestos muy codiciados. Entonces, cuando él dijo, dejándolo todo se fue, pues ese mismo día ya había 6 que querían esa chamba y pagaban mucho dinero por tenerla. Entonces, él nunca podía haber regresado. Ahora, de alguna manera Mateo sabía mucho del Antiguo Testamento, ¿no? Porque de los 4 evangelios es el que más tiene citas del Antiguo Testamento. ¿O será que él estudió mucho durante el tiempo que estaba con Jesús? No lo sé, pero sí sabe mucho del Antiguo Testamento y pues él escribe de una manera muy bonita usando el Antiguo Testamento. Bueno, es un hombre que tenía esa marca tan bonita de ser humilde. Él no dice que la fiesta fue en casa de él. Él no dice que hizo la fiesta. Tampoco dice cuánto le costó, dónde compró la comida, que fue de mucho dinero y nada. Nomás dice, hubo una fiesta. Y yo con mucho gusto la hice porque quería que el mundo entero supiera que Jesús había cambiado su vida. Qué bonito es que tu vida explote de esa manera cuando tú recibes a Cristo. La mía fue así, ¿eh? La mía sí fue una explosión. Y yo me acuerdo, yo tenía 3 semanas en Cristo, ya lo dije aquí, y yo fui a una boda a Monterrey. La mitad de Monterrey es pariente mío. Entonces ahí estaba la boda y cuánto, y yo le dije a mi tío, yo quiero hablar. ¿De qué vas a hablar? De Jesús. No, pero ya fuimos a la iglesia y todo. Sí, pero no hablan de Jesús. Ahora déjenme ni hablar. Dijo, ok. Senté a todos y hablé 20 minutos. Tenía 3 semanas en Cristo
Si tú me preguntaras dónde estaba el Evangelio de Juan, no lo encontraba. Pero yo hablé. ¿Qué dije? No lo sé. Pero hablé. Y ese es el fervor que tenemos, un fuego que no se apague, ¿no? Y que debe de estar siempre ahí, de hablar de Jesús a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo. Y bueno, pues eso es lo que hizo Mateo, y yo creo que Mateo lo hizo el resto de su vida, porque él fue a predicar, parece ser que a Persia, y murió probablemente decapitado. Ya no tenemos tantos datos de la vida secular, de la historia secular acerca de Mateo, pero sabemos que sí fue mártir. Fue un hombre que quemó sus naves de inmediato para seguir a Jesús, y lo siguió toda la vida. Ojalá también nosotros podamos tener esa señal, seguir a Jesús toda la vida, y que Él pueda decirnos, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Que está en Apocalipsis 2:10. Este es Mateo. Bueno, el siguiente es Tomás, llamado Dídimo. Bueno, su respuesta que tuvo cuando Jesús se presentó después de resucitado nos hace pensar que Tomás era una persona incrédula. ¿Te acuerdas lo que dijo ahí en Juan 20:25? Juan 20:25. Vamos a ver qué dice aquí. Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, pues esto lo hizo que nosotros pensásemos que este Tomás era una persona incrédula, una reputación de duda siempre, y bueno, sí era una persona que tenía un carácter negativo, pero realmente no es lo correcto, porque sí fue un gran hombre de Dios. Y hay varios pasajes de los cuales podemos ver, sí, todos en Juan, acerca de Tomás. Juan 11:4. Juan 11:4. Juan, capítulo 11, versículo 4, dice: oyéndolo Jesús, estamos hablando de la enfermedad de Lázaro, está a punto de morir Lázaro, y entonces dice Jesús, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Hombre sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Oye, no queremos ir a Judá, porque la verdad, pues nos van a matar a todos, mejor nos quedamos aquí. Y además tú dices que la enfermedad de Lázaro no es tan grave. Respondió Jesús, bueno, versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Todavía no entendían que realmente Lázaro había muerto. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Y aquí Tomás contesta. Aquí está Tomás. Tomás, llamado Dídimo, que quiere decir gemelo, a lo mejor tenía un gemelo. Tomás dijo a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En Judea te van a apedrear, Jesús. Pero bueno, pues nosotros vamos también, y no importa si nos matan. Si eso es lo que tú quieres que hagamos, pues vamos para allá y vamos contigo. Entonces, bueno, él estaba dispuesto a ir y morir por Jesús. Después aquí, en Juan 14:1, lo volvemos a ver, en donde él les dice que ya se va, que va a la casa de su padre. Y en el versículo 4, versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues
podemos saber? ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, yo quiero saber el camino, pero no sé cuál es el camino. Y a Jesús le dice, pues yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tomás era una persona sincera, era una persona que sí quería seguir a Cristo. No pensemos que Tomás era un incrédulo, una persona que dudaba mucho. Sí tenía muchísimo amor por Cristo. Bueno, aquí en Juan 20, que es el pasaje en donde conocemos más a Tomás, porque ahí dice él que si no mete su mano en su costado, pues no va a creer. La verdad, pues ninguno de los apóstoles creyó. Pues, ¿por qué le echamos tanta tonta al pobre de Tomás? Todos no creyeron, ninguno de ellos creyó. Pero lo que pasa es que Tomás ya estaba muy desilusionado. Le había pegado muchísimo la muerte de Jesús, y realmente que le dijeran otra vez que no, que mira, que sí, y que no fuera verdad, lo iba a destruir más. Entonces dijo, no, si realmente esto no me lo muestran, yo mejor no quiero creer, ya tengo bastante dolor para que además tenga una cosa adicional más. Entonces vemos que Tomás realmente fue un gran hombre para Cristo, un gran seguidor de Cristo, inclusive muy bonito, aquí en Juan 26, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y ahora sí con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ven para acá, pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y mira una de las respuestas más grandiosas de todos los evangelios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yo estoy dispuesto a ir a donde sea, a morir por ti si es necesario, lo que sea, porque realmente eso es mi entrega a ti. Bueno, y parece ser que Tomás fue a la India y ahí fue martirizado precisamente con una lanza que le atravesó el costado, como recordando la lanza que había también traspasado el cuerpo de Jesús. Jacobo, hijo de Alfeo, pues aquí muy poco sabemos de él, excepto que era hijo de Alfeo, obviamente, ¿verdad? Y era hijo de una tal María, que parece ser que era hermana de María, no sé, porque tantas Marías que hay por ahí. Mateo 27, 56, Mateo 27, 56, que dice Mateo 27, 56. Mateo 27, 56, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces parece ser que Jacobo era hijo de Alfeo, su mamá se llamaba María, tenía un hermano que se llamaba José. Bueno, pues sí, está bien, pues cuando menos sabemos eso. Y es posible, quién sabe, que fuera también hermano de Mateo, porque eso lo podemos leer en Marcos 2:14. Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 14, y dice Marcos 2:14, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo también, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Entonces, bueno, no sabemos si es el mismo Alfeo, ¿verdad? Pero pudiera ser que Jacobo, hijo de Alfeo, era hermano de Mateo. También se le llama Jacobo el menor. ¿Por qué el menor? Bueno, porque había, no sé si era el más pequeño de su casa, pero probablemente había un Jacobo que era mayor, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablamos de él? El hermano de Juan, ¿verdad? Y entonces como que lo identifican de una manera para no confundirlo con el otro. Después se le dice Jacobo el menor. Eso lo podemos ver en Marcos 15:40. Marcos 15:40. Dice Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José.
Entonces parece ser que este es Jacobo. Bueno, parece que este siervo oscuro, del cual realmente no sabemos mucho, predicó en Persia, en Egipto, muriendo por Cristo por crucifixión. Él nunca buscó reconocimiento, no tenía ninguna habilidad especial, nunca preguntó nada que en los evangelios, pero él tuvo el gran honor de ser uno de los apóstoles de Jesús. Simón el Cananita. Simón el Cananita. Bueno, Simón el Cananita, Cananita quiere decir, no se refiere a Canaá, porque entonces tendría que tener doble A, sino se refiere a celo. Celo en una persona que tenía gran pasión, que tenía celo, primero por sacar a los romanos, pero después celo por las cosas de Dios. Él era miembro de la secta judía radical de los celotes, y ahí Lucas lo identifica así, San Simón el celote, y los celotes eran un partido político. Los fariseos, los eseos y los celotes. Pero esta secta era una secta muy violenta. Bueno, me faltó fariseos, saduceos, eseos y celotes. Violentos, radicales, contra todo lo que no fuera judía, terroristas, asesinos, iban, mataban, ponían bombas y todo y cuanto, porque querían echar a los romanos de ahí, pasionales, odio inmenso, pero de manera violenta. Bueno, totalmente opuesto a Mateo. Yo creo que sí, Mateo y Simón se hubieran encontrado antes de Cristo, pues Simón hubiera matado a Mateo, ¿no? ¿Por qué? Porque Mateo era un traidor, trabajaba para los romanos, y entonces hubiera quedado muy poquito de Mateo. Pero él esperaba el Mesías, y esperaba que el Mesías sacara a los romanos de Judea. Su cambio fue notable porque sí vio a Jesús como el Mesías, no para sacar a los romanos de Judea, sino para sacar al mundo de la oscuridad. Él predicó en Persia, en Armenia, quizá hasta África, y murió también martirizado por la causa de Cristo. ¿Sí? Y por último podemos ver aquí a Judas, pero este es el hermano de Jacobo, que también se le llama Tadeo. Este hombre tiene 3 nombres: Judas, Tadeo, Ledeo. Y bueno, lo vemos en diferentes partes de la escritura. Por ejemplo, Mateo 10, 3. Mateo 10, versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Ledeo, por sobrenombre Tadeo. Ese sí te acuerdas muy bien de que sale en el libro de la aventura. Ledeo, de sobrenombre Tadeo, ¿no? Sí, porque en el disco ese, pues te aprendes los nombres de los apóstoles. ¿Tú lo sabes, Emma? Pues yo por el disco hay más o menos, ¿no? A ver, cántalo, a ver si es cierto, ¿verdad? Se llama, pues este hombre era Ledeo, hijo, eso quiere decir hijo de mami, así medio consentido, eso quiere decir, el más pequeño quizá de su familia. No sabemos nada de él más que una pequeña intervención, ahí en Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Juan 14, 21, que dice Juan 14, 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice Jesús. Le dijo Judas, no él, Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él pensaba, bueno, pues tú eres el Mesías, debes de manifestarte a todos, pero realmente no te vas a manifestar a todos, te vas a manifestar nada más a nosotros. Bueno, estaba empezando a entender que el reino sería interno y no externo, que es lo que le dice Jesús en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
Y realmente eso es todo lo que sabemos de este apóstol, Jacobo, hermano, digo Judas, hermano de Jacobo, Tadeo o Lebeo. Entonces, perdón, él vendría siendo también medio hermano de Jesús. No, ¿por qué? Por Jacobo, no es Santiago, ¿no? No, porque acuérdate que era un hombre, nada más Jacobo. Hermano de Jacobo, no era hermano, no era Santiago, no. Ok. Ese era otro. O sea, es que sí te haces bolas un poquito, pero no es Santiago el que es hermano de Juan. Esos son dos pescadores. Y este es Jacobo el menor y era otra persona diferente. ¿Sí? Ok. La referencia, ¿Cómo? Sí. ¿fue Juan qué? De hablar de Juan 14, 22 y 23. Juan 14, 22 y 23. Como lo que me estaban diciendo ayer en el estudio, me decían, bueno, entonces Juan el Bautista escribió el Evangelio de Juan. ¿Cómo fue? Si aquí dice en el Evangelio de Juan, muy temprano que él se murió, Herodes lo mandó matar. ¿Cómo escribió entonces el Evangelio de Juan? No era él, estamos hablando de otra persona muy diferente. Era Juan el pescador, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, que no tenía que ver nada con Juan el Bautista. ¿Sí? Sí. Bueno, Dios nos hace que usemos el cerebro para entender todas estas cosas. Pues él predicó en Samaria, después se fue a Mesopotamia y a Libia, y todo esto es un poquito especulativo, porque no hay certeza, pero sí murió en martirio. Fíjate con quién, con Simón el Celote. Parece ser que murieron los dos juntos en martirio. Y bueno, con esto terminamos todos los apóstoles, menos uno. Y la próxima vez vamos a ver a Judas Iscariote, el que realmente era una persona honorable, digna, venía de Jerusalén, el único educado, probablemente tenía título universitario, con puros dieces, no sé. Él sí era un digno seguidor de Cristo, parece ser, ¿no? Pero no es lo que vamos a encontrar cuando lo estudiemos la semana entrante. Pues a mí me parece algo muy bonito, porque cómo nos podemos identificar con todos estos personajes, ¿no? Nosotros. Y vemos que son personajes muy ordinarios, que por lo tanto yo puedo estar incluido ahí para predicar ahora en el siglo XXI. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por motivarnos. Señor, te damos gracias por estimular nuestra espiritualidad para seguirte a ti, Señor. Para que nuestra vida tenga esa marca que ellos tuvieron, que es una disposición de seguirte a ti, Señor. Es todo lo que tenían, que inclusive tú también lo pusiste en ellos. Y te pedimos que nos uses. La verdad, si hay un gran campo allá afuera de personas que están confundidas, están perdidas, pero hay algunas que aún con eso sí quieren conocerte a ti, Señor. Y nos pones a nosotros para presentar a Cristo en sus vidas y darles la solución. La solución es Cristo. Danos oportunidades, Señor. Queremos predicar de ti. Llévanos a las personas que ya están listas para recibirte como Salvador y Dueño. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como lo que dice Emma, ¿no? Eran hombres comunes como uno mismo, ¿no? Sí. Y que de esos hombres tan comunes, pues hizo lo que hasta hoy tenemos, ¿no? El poder que ellos tuvieron. Así es. Entonces, realmente la enseñanza, si la captaron Emma y Mari Carmen, que es que Dios quiere usarnos a nosotros. Dios usó poderosamente, extraordinariamente a estas personas en esos primeros años del cristianismo. Y que esas personas, nosotros nos podemos identificar con ellos porque son personas normales, ordinarias, como nosotros. Y la conclusión entonces es
que si Dios pudo usar tan poderosamente a esos hombres, también lo puede usar conmigo. Y ahí la palabra ojalá no opera, sino que es una certeza. Dios utiliza a sus mensajeros para seguir predicando el Evangelio, e inclusive ahora con mayor fuerza, porque pues quizá podemos decir que las cosas están peor que nunca. Aunque alguno diría, no, pues siempre han estado peor, pues no ha habido realmente una época buena. Sí, pero ahora como que se ha agudizado, como que ha sido una bola de nieve que ha crecido y crecido y crecido, y ya tiene mucho descaro, un tamaño, sí, un tamaño gigantesco, ¿verdad? Una verdadera falta de vergüenza, un desafío muy abierto del hombre que se cree ahora muchísimo y puede desafiar a Dios mismo con su raciocinio, porque somos ahora... Hay algo muy bonito que sí quiero recalcar acerca de los hombres de los cuales ya hablamos y de estas personas de las que vamos a hablar esta noche. Dios tiene un atributo que es muy importante en la vida de un hombre, pero que el mundo lo rechaza, que el mundo lo ridiculiza y lo tiene como algo realmente muy tonto, y se llama la humildad. Inclusive Jesús mismo en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, versículo 5, dice: bienaventurados 2 o 4 creo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y Dios quiere que tengamos ese atributo muy importante, que no lo podríamos tener si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al no tener a Cristo en tu corazón, nuestro yo reina, y nuestro yo odia la humildad. Nuestro yo se exalta a sí mismo, nuestro yo vive para sí, y bueno, por lo tanto quiere lo primero, quiere toda la atención, etc. Es totalmente opuesto a la humildad. La humildad es un atributo de Dios, es un atributo de Dios que pone en tu vida cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y lo empiezas a desarrollar, en donde realmente viene a ser un gran activo de tu vida. Proverbios 6:16 nos da con mucha claridad lo que Dios piensa de lo que para el hombre es muy importante. No sé si los has oído que te dicen, pues lo único que me queda es gente muy avanzada, extremadamente avanzada, y entonces ahora tenemos tantas cosas que nos atrevemos a poner a Dios en la silla de los acusados. Como esta persona esta tarde, ¿no? Que me estaba diciendo una serie de cosas y yo le decía, pues es que es tu yo el que está hablando. Y después cuando salimos del vapor, me decía que si te puedes quemar en el vapor. Le dije, pues la verdad la limitación que tiene el cuerpo humano es tanta que con un gradito más y ya estás llorando. Entonces, sí somos muy, muy débiles, pero nuestro orgullo nos hace pensar que somos muy grandes, cuando la verdad es ridículo lo que estamos pensando. Pero el hombre, con todos estos nuevos juguetes que tiene, cree que puede hacer muchas cosas. Entonces, pues es de gran aliento lo que estamos viendo, que Dios me puede utilizar a mí. Y en estos días yo he estado recordando mis inicios de mi cristianismo, y me he deleitado en muchos detalles que a lo mejor se me habían olvidado, de cómo Dios me fue llevando de la mano para sacarme de la total ignorancia y necedad donde yo estaba y empezar a caminar con Él tan bonito. Y han sido ya 35 años, Lupita, 35 años con Él, en donde pues se dice fácil, pero pues sí son muchos, y yo he visto la mano de Dios milagrosamente en mi vida, y estoy muy contento.
estaba yo sacando alguna música que tenemos desde entonces. Por ejemplo, tenemos el primer campamento, aquí tenemos el Campamento Cristiano 2012. Bueno, yo me acuerdo que cómo preparamos el Campamento Cristiano 1989, el primero que tuvimos fue en Avándaro, y bueno, sí, fueron como 100 personas. La verdad fue muy bonito, y bueno, yo lo veo con mucho amor, con mucho agradecimiento a Dios, con mucha gratitud y con muy bonitos recuerdos de aquel campamento. Inclusive lo tenemos grabado por ahí, algo precioso. Y entonces, al ver a estos hombres, pues me entusiasma mucho, me motiva a trabajar para Cristo, y a sacar folletos, a regalar esto, hablar con alguien, siempre listo para presentar con mansedumbre y reverencia la esperanza que tenemos nosotros de un Dios muy vivo, ¿no? Y en esta ocasión, aquí en el capítulo 6 de Lucas, en esta serie pequeña que estamos teniendo de hombres ordinarios, llamado extraordinario, hemos visto ya a estos 6 primeros, y en esta ocasión, capítulo 6, en el versículo 16, el 15, habla de Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y esos son los que vamos a ver en esta ocasión. Y tú me dirás: oye, Carlos, nos tardamos 2 sesiones completas de 1 hora para hablar de Pedro, y ahora tú quieres a fuerza meter a 5 en una sola sesión. Bueno, ¿por qué? Es que no sabemos tanto de ellos. En realidad es muy poco lo que se sabe de ellos, pero es suficiente para que nosotros tengamos esa enseñanza. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 15, titulado Llamamiento Especial 6, celebrado el 21 de junio del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. ¿Cuál ha sido la enseñanza sobresaliente de estos estudios de los apóstoles? Hemos estudiado de las actitudes, ¿no? Hemos estudiado a Pedro, hemos estudiado a Andrés, a Juan, a Santiago, a Felipe y a Bartolomé o Natanael, ¿no? 6 personas que fueron seleccionadas por Cristo para que fueran los pilares, el fundamento de su iglesia por los siguientes 2100 años que ya llevamos, ¿no? ¿Y cuál es la enseñanza principal que tú pudieras sacar de todas estas cosas que hemos dicho en estos estudios, que han sido varios? ¿Alguien quiere decirme la enseñanza principal? ¿Emma? Bueno, no sé si sea la enseñanza principal, pero a mí me inspira mucho el conocer a estos hombres. Ajá. Porque me dan el empuje de que pues yo también, a lo mejor siendo como ellos, Dios me volvió a ver. Entonces no necesito tener una carrera o nada, sino soy yo también una mujer sencilla como ellos. Entonces sé que Dios también voltea a vernos a nosotros. Sí, muy bien. Sí, que son hombres comunes, o sea, no tenían ni credenciales tan